cuando mi esposo decidió traer a su ex prometida a vivir a nuestra casa. No lloré ni un poco. En cambio sonreí, les serví café y silenciosamente comencé a planear mi salida de su vida. El día había comenzado hermosamente. Me había tomado la tarde libre del bufete de abogados donde trabajaba largas horas como abogada corporativa para cocinar la comida favorita de James. Beef Wellington con puré de papas con trufa. Era nuestro 5º aniversario de bodas y quería que todo fuera perfecto. La cocina brillaba con la suave luz del sol que se reflejaba en jarrones de cristal llenos de rosas frescas. Las velas esperaban en el mostrador para ser encendidas y una botella de Burdeos. Una que habíamos estado guardando desde nuestra luna de miel. Estaba lista para ser descorchada. Por una vez, nuestra mesa del comedor no estaba abarrotada con los archivos de mi caso o los bocetos arquitectónicos de James, en cambio. Estaba dispuesta con nuestra porcelana nupcial, cubiertos pulidos y servilletas de lino. 5 años de amor, trabajo duro y construir una vida juntos. Pensé que se merecía una celebración apropiada. Justo cuando deslizaba la carne envuelta en hojaldre en el horno. Mi teléfono vibró con un mensaje de James trayendo a un amigo a casa que necesita ayuda para hacer comida extra. Gracias, fruncí el ceño. Había estado hablando de esta cena durante semanas. James sabía cuánto significaban estos hitos para mí, especialmente porque crecí viendo el matrimonio de mis padres desintegrarse bajo el peso de la negligencia y la indiferencia. Aún así, me dije a mí misma que no reaccionara exageradamente. Tal vez este amigo era un colega en crisis o un cliente que estaba pasando por algo serio. Agregué más papas a la olla e intenté dejar de lado la decepción. A las 7:15 de la mañana sonó el timbre. Alisé el vestido azul medianoche que había comprado solo para esta noche. Su color favorito, y abrí la puerta con una sonrisa practicada. Esa sonrisa vaciló, en el momento en que vi quién estaba de pie junto a él. James tenía su brazo alrededor de una mujer. Reconocí instantáneamente a Vanessa, la novia de la universidad que lo dejó por un trabajo en París solo 3 meses antes de que me conociera. La que una vez encontré escondida en el fondo del cajón de su escritorio. La mujer por la que lloró en nuestra tercera cita. Emma, ¿recuerdas a Vanessa?, dijo James. Su voz fue forzada y demasiado alegre. Su apartamento se inundó y ella perdió su trabajo la semana pasada. Pésimo momento. Detrás de ellos, noté 3 maletas grandes y un bolso de diseñador. No era alguien que solo pasaba a cenar. Era alguien que se mudaba. Por supuesto, mentí, extendiendo una mano. Es un placer finalmente conocerte. Vanessa se veía exactamente como sus fotos. Rasgos suaves y delicados. Cabello largo y oscuro cayendo en cascada más allá de sus hombros. Ojos en forma de almendra que me recorrieron con interés medido. Llevaba jeans de diseñador y una blusa blanca simple que de alguna manera logró verse más elegante que mi vestido cuidadosamente elegido. Tu casa es hermosa, dijo cálidamente entrando como si perteneciera. James le ha ido bien por sí mismo. Nos ha ido bien juntos. Respondí suavemente, corrigiéndola. Capté la ligera tensión alrededor de su boca ante mis palabras. Un destello de irritación en su expresión por lo demás pulida. James se perdió el intercambio por completo. Estaba demasiado ocupado arrastrando su equipaje a la habitación de invitados, la que acababa de pintar de verde salvia, planeando convertirla en mi nueva oficina en casa. La empresa de Vanessa tuvo una ronda inesperada de despidos, explicó James mientras se reunía con nosotros. Y luego la plomería en su lugar. Pero primero necesita un lugar donde quedarse hasta que las cosas se calmen. ¿Cuánto tiempo crees que será?, pregunté, manteniendo mi tono ligero mientras evaluaba mentalmente la logística de tener al ex prometido de mi esposo como nuestro nuevo compañero de casa. Solo unas semanas, respondió rápidamente Vanessa, antes de que James pudiera. Ya tengo algunas entrevistas programadas. El temporizador del horno sonó. La cena estaba lista. Pero no la cena que había imaginado. Momento perfecto, dije, volviendo a la cocina. Preparé suficiente para todos. Mientras ponía la comida, miré la ventana sobre el fregadero y capté su reflejo en el cristal. Estaban de pie juntos. La mano de James descansaba fácilmente en la parte baja de su espalda mientras hablaba animadamente. Ese tipo de facilidad no sucedía de la noche a la mañana. Era obvio que no era la primera vez que se veían desde que ella regresó. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. Nos sentamos en la mesa de aniversario. Había pasado la tarde preparando velas aún sin encender. El vino aún con corcho. Y mientras trataba de mantener mi expresión neutra, los vi deslizarse sin problemas en viejos ritmos. Se rieron de historias sobre profesores universitarios que nunca había conocido. Terminaron las frases del otro mientras hablaban de amigos en común y recuerdos compartidos. Recuerdo cuando el profesor Harrington nos sorprendió dormidos en el estudio durante los exámenes finales. Vanessa se rió.
tocando ligeramente el brazo de James. Habíamos estado trabajando en ese modelo durante 3 días seguidos. James agregó, sus ojos brillando con una calidez que no lo había visto en meses. Cuando finalmente me miró, corté cuidadosamente mi beef Wellington en cuadrados limpios. No sabía a nada, mi cuerpo estaba sentado en esa mesa. Pero mi mente estaba clasificando cada señal perdida. Las noches largas en el trabajo. La contraseña repentina en su teléfono. La forma en que sus ojos habían comenzado a vagar cada vez que mencionaba nuestro futuro. Emma, una abogada corporativa, James ofreció de repente, como si acabara de recordar. Está en la habitación. Se especializa en propiedad intelectual. Fascinante, respondió Vanessa. Su mirada nunca dejó a James. Consideré la escuela de leyes antes de elegir arquitectura. Por supuesto, tenía otra conexión entre ellos de la que yo no era parte. Después de la cena, me disculpé y comencé a limpiar los platos de la cocina. Podía verlos parados frente a nuestra pared de fotos. James señaló recuerdos, nuestro viaje a Florencia, nuestra boda en Devine Yard, mientras Vanessa estaba a su lado. Su mano descansaba suavemente sobre su hombro mientras examinaban nuestra vida juntos. «Te ves feliz», la escuché decir, su voz tranquila pero mezclada con algo más profundo. «Éramos», respondió James, «éramos, no somos, tiempo pasado». Abrí el porche y dejé correr el agua fría sobre la costosa porcelana. 5 años, un hogar y una vida juntos, reducidos a una sola palabra dicha con demasiada facilidad. Fue esa noche cuando salí del baño de nuestra suite y encontré a James ya acurrucado en la cama. Su atención estaba capturada por su teléfono. El regalo de aniversario todavía estaba guardado y sin abrir en mi tocador. Me preocupaba. Ella parece acomodada, comenté casualmente deslizándome bajo las sábanas. Gracias por ser tan comprensiva, murmuró James sin levantar la vista de la pantalla. Vanessa lo ha tenido difícil. Su prometido en París la dejó por su asistente. Ella todavía se está recuperando de eso. Curiosa, pregunté, manteniendo mi tono uniforme. ¿Cuánto tiempo has estado en contacto? James finalmente levantó la vista de su teléfono. Ella me contactó hace unos meses en LinkedIn. Comenzó con cosas de trabajo. Pero pronto nos pusimos al día cuando sucedió todo esto. Simplemente no podía dejarla colgada. Por supuesto que no, respondí con voz suave mientras apagaba la lámpara de noche. La oscuridad veló mi expresión. Mientras yacía mirando al techo, escuchando el ritmo constante de la respiración de James a mi lado al final del pasillo. Unos sonidos débiles sugirieron que Vanessa se estaba acomodando en una habitación que una vez fue estrictamente nuestra. Esa noche, una resolución se cristalizó dentro de mí. Me negué a ser la esposa frenética que lucha por un hombre cuyo corazón tenía espacio para otro. No sería el obstáculo para su nostálgico reencuentro. En cambio, decidí salvaguardar mi propia paz con la misma delicadeza estratégica que impulsó mi éxito profesional. James, sin saberlo, había traído su pasado a nuestra casa asumiendo que cumpliría. Poco sabía él que su decisión marcó el comienzo de la disolución de nuestra unión. No con enfrentamientos dramáticos, sino a través de mi retirada gradual y deliberada de su vida. Mientras James dormía profundamente a mi lado, mi mente corría con planes mientras los días se transformaban en semanas. Vanessa no mostraba señales de irse. Cada mañana, la encontraba en la cocina vestida con un pijama de seda, usando la taza favorita de James y ofreciéndome una sonrisa mecánicamente cortés antes de entablar largas conversaciones durante el desayuno. Una mañana, mientras cortaba meticulosamente su tostada de aguacate, Vanessa declaró: «Ayer programé entrevistas en 3 empresas, pero ninguna me pareció adecuada. Sabes, después de liderar proyectos en París, no puedo conformarme con cualquier cosa». James asintió con empatía. «No deberías, la oportunidad perfecta vendrá». Sus respuestas comprensivas hacia ella contrastaban marcadamente con su reciente indiferencia hacia mi profesionalismo. Nuestras conversaciones habían menguado, ahora eclipsadas por sus interesantes discusiones con Vanessa sobre arquitectura, conocidos mutuos y recuerdos de los cuales yo estaba notoriamente ausente. Después de soportar esto durante 2 semanas, me encontré con mi mejor amiga Maya para almorzar en un café lejos de nuestros lugares habituales. «¿Ella sigue ahí?», le confié, mientras el tenedor de Maya tintineaba con incredulidad. «Emma, esto es una locura, no puedes estar bien con esto». Escaneé nuestros alrededores con cautela. ¿Qué otra opción tengo si hablo? Soy la esposa paranoica. Si lo confronto, él negará todo. Maya me miró fijamente. Pero algo está sucediendo ahora mismo. ¿Por qué no la echas? Es tu casa también, sugirió Maya. Bajé la voz. Estoy considerando una táctica diferente. Recuerda el trabajo en Singapur. Peterson mencionó que he presentado la solicitud. Los ojos de Maya se abrieron de par en par. Eso es importante, Emma. Derecho corporativo internacional.
Asentí. Es una gran oportunidad. Me enviarán en avión el mes que viene para la ronda final. ¿Sabe James, que cree que estoy enterrada en el caso Westlake? No ha preguntado ese fin de semana. Organizamos una cena para los colegas de James. Un evento programado mucho antes de la abrupta intrusión de Vanessa. Pasé el día en la cocina soportando sus críticas no invitadas. James prefiere el pollo al romero, señaló casualmente, apoyada contra el mostrador mientras yo preparaba el pollo. Y detesta los postres de frambuesa. Forcé una sonrisa. Interesante. Ya que pidió este pollo al romero el mes pasado y la tarta de frambuesa es la receta de su madre. Vanessa se encogió de hombros. La gente cambia. O tal vez solo estaba siendo educada. Mientras se desarrollaba la cena, observé las interacciones de cerca. James había sentado estratégicamente a Vanessa a su lado. Sus sillas estaban innecesariamente cerca. Cuando ella se quejó de tener frío, rápidamente ajustó el termostato, una queja mía que había ignorado antes. Durante el postre, cuando la conversación cambió a una próxima organización benéfica, un colega sugirió que Emma usara ese vestido azul del año pasado. James no podía apartar la vista de ti. Y antes de que pudiera responder, James intervino. En realidad, Emma podría no venir este año. El caso de Westlake se está calentando. No había mencionado ningún conflicto. Estoy segura de que puedo manejar ambos. Le aseguré, el caso y apoyar a mi esposo. James es mi representante, con la apariencia de preocupación. Me despidió sutilmente. No deberías extenderte demasiado. Luego sugirió que Vanessa podría irse. Ella conoce a todos en la firma. Un silencio tenso envolvió la mesa. Sentí todas las miradas fijas en mí, su anticipación palpable mientras esperaban mi respuesta. En ese momento, una oleada de rabia brotó dentro de mí con tanta fuerza que casi dejó escapar la verdad que todos necesitaban escuchar. Para evitar soltarla, intencionalmente volqué mi copa de vino. Oh, jadeé, cuando el vino tinto salpicó el mantel blanco prístino y manchó mi vestido. Qué torpe de mí. Esta conmoción me dio la razón perfecta para disculparme de la mesa y dirigirme a nuestra habitación para cambiarme sola en nuestro armario. Respiré hondo 3 veces para estabilizar mis manos temblorosas mientras elegía un vestido nuevo. Un golpe suave en la puerta rompió el silencio, haciéndome saltar. Era Diane, la esposa de Michael. «¿Necesito ayuda?», preguntó mientras cerraba la puerta detrás de ella. Eso fue todo un derrame. Respondí mecánicamente. Estoy bien. Diane cruzó los brazos y me miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿De verdad? Porque no estaría bien si la ex de mi esposo estuviera haciendo de anfitriona en mi casa. Me congelé a mitad de camino de ponerme mi vestido limpio. Todos lo vemos. Emma, continuó en voz baja, y ninguno de nosotros puede entender por qué lo soportas. Es solo temporal, logré decir. Diane levantó una ceja. ¿Es porque James la presentó como el nuevo miembro del equipo en la oficina ayer? ¿Sabías que la contrataron en su empresa? No sabía que era otro detalle más que James había omitido convenientemente. Después de que nuestros invitados se fueran, esperé a que Vanessa fuera a su habitación antes de confrontar a James en su estudio. ¿Cuándo planeabas decírmelo? Vanessa ahora trabaja en tu empresa. Pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. James levantó la vista de su computadora portátil, momentáneamente sorprendido. Ocurrió ayer. Harrison necesitaba a alguien para el proyecto Lakeside y Vanessa era la persona adecuada. Así que su búsqueda de trabajo había terminado. ¿Eso significa que se mudará pronto? Presioné con acento agudo. James exhaló pesadamente, como si mi pregunta fuera irrazonable. Acaba de empezar. Emma, primero necesita ponerse de pie financieramente. ¿Por qué estás haciendo esto difícil? Me hice eco de su sentimiento. James, trajiste a tu ex a nuestra casa en nuestro aniversario sin discutirlo. Siempre has priorizado su comodidad sobre la mía y ahora la ayudaste en secreto a conseguir un trabajo en tu empresa. ¿Cómo soy yo el difícil aquí? Estás exagerando. Despidió a Vanessa y yo solo somos amigos. Estás inventando problemas porque estás estresado por el trabajo. No me hagas luz de gas. Respondí en voz baja. Sabía lo que estaba presenciando. El rostro de James se endureció. Si confiaras en mí, esto no sería un problema. Tus celos son impropios. Emma, lo miré fijamente, viendo claramente al hombre con el que me había casado. No era la misma persona que me había consolado toda la noche después de una dura derrota en la corte o que me había escrito notas de amor a diario durante nuestro primer año juntos. Ahora era alguien dispuesto a distorsionar la verdad en lugar de enfrentar sus propias acciones. Tienes razón, dije finalmente. Mi resolución se afianzó. El alivio en su rostro era evidente. Pensó que me había convencido. A la mañana siguiente, me desperté temprano y conseguí una entrevista final con una firma en Singapur para 2 semanas después.
confirmándolo antes de que James se despertara, y luego borré el correo electrónico de Emil. Esa tarde, salí temprano del trabajo y me reuní con un abogado de divorcios que me había recomendado. El abogado tomó notas detalladas mientras discutíamos los activos, las cuentas conjuntas y nuestra casa que estaba a nombre de ambos. ¿Hijos?, preguntó. Ninguno, respondí, sintiendo una punzada. En Dimension. Bien, asintió. Eso simplifica las cosas. Aconsejó documentar todo, pero desaconsejó tomar medidas inmediatas si realmente quieres mudarte al extranjero. Programar tu presentación podría ser estratégicamente ventajoso. Salí de su oficina con un plan claro y una extraña sensación de calma. La fachada continuaría un poco más, pero ahora tenía un propósito. James creía que me había tragado su narrativa de que era insegura, celosa, irrazonable. No tenía idea de que cada momento que jugaba era un paso más cerca de mi liberación. Con el consejo de mi abogado en la mano, comencé a prepararme metódicamente para una vida sin James. Cada noche me quedaba hasta tarde en el trabajo, haciendo metódicamente copias digitales de todos nuestros documentos financieros y correspondencia importante. Las guardé en una cuenta de correo electrónico segura, desconocida para James, y luego comencé a desenredar sutilmente mi vida de la suya. Sin despertar sus sospechas, la oficina se convirtió en mi santuario, el único lugar libre de la influencia de Vanessa. Me sumergí en el caso de Westlake con renovada determinación, ganando elogios de los socios principales y consolidando una reputación que me llevaría más allá de este capítulo. Sin embargo, una noche, mi determinación se puso a prueba al correr al baño. Apenas llegué a una tienda antes de vomitar. Era la tercera vez esa semana. Al día siguiente, compré una prueba de embarazo durante el almuerzo y la usé en el baño de la oficina. Aparecieron 2 líneas rosas al instante. Las miré fijamente, mis manos temblando, mis emociones arremolinándose tumultuosamente. Un bebé, el bebé de James, nuestro bebé, en un fugaz momento vulnerable. Me entretuve con la idea de decirle, imaginando su rostro iluminándose de alegría mientras Vanessa se desvanecía en la irrelevancia. Restaurando nuestra familia a lo que una vez fue. Pero la fantasía se hizo añicos con un mensaje de voz inesperado de Maya. Emma, acabo de ver a James y Vanessa en Café Martinique. Estaban. Se quedó callada, insistiendo en que me llamaras. Marqué su número inmediatamente y me metí en una sala de conferencias vacía. ¿Qué viste?, pregunté yendo al grano. Estaban tomados de la mano sobre la mesa. Maya susurró. Él le besó la mano. Emma, no era solo amigable. Mientras hablaba, la habitación parecía girar a mi alrededor. Estoy embarazada. Solté las palabras, escapando antes de que pudiera pensar. Un pesado silencio flotaba en el aire antes de que la voz de Maya se abriera. ¿Estás segura? Acabo de confirmarlo. Casi 8 semanas, respondí. Oh, Emma murmuró, su voz cargada de emoción. ¿Qué vas a hacer? Apoyando una mano en mi vientre todavía plano. Mi decisión se solidificó como hielo. Voy a protegerme a mí misma y a este bebé. James no necesita saberlo ahora. No, tal vez nunca. Esa noche, hice lo que debería haber hecho semanas atrás. Revolví las pertenencias de Vanessa mientras ella y James trabajaban hasta tarde. En el cajón de su mesita de noche, encontré un diario, dudando, sabiendo que esto era cruzar una línea. Recordé las palabras de Maya y lo abrí. Por dentro descubrí la verdad. Vanessa no había perdido su trabajo en París. Renunció intencionalmente a Chase después de que James nuevamente convenciera que su momento finalmente era el correcto. Había regresado al país por 3 meses antes de su supuesta llegada de emergencia a nuestra casa. La entrada más desgarradora fue de hace solo 2 semanas. Jay dice que su infelicidad en su matrimonio me llama su escape de una esposa obsesionada con su carrera. Fría, que ha estado pensando en mí durante años. Que debemos ser cautelosos al decidir nuestros próximos pasos. Está preocupado por los Optics si se divorcian demasiado pronto después de mi regreso. Con manos temblorosas, fotografié las páginas del diario y luego reemplacé todo meticulosamente tal como lo encontré. El escalofrío que me invadió ya no era ira. Era pura determinación. A la mañana siguiente, reservé una cita con un obstetra en Singapur. Durante las siguientes semanas, ejecuté meticulosamente mi plan de escape. Desvié pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas a un fondo de seguridad. Con cuidado de evitar levantar sospechas, digitalicé y aseguré todos mis documentos personales. Investigué los requisitos de vivienda y residencia de atención médica de Singapur para expatriados y orgánique con acento agudo que mis valiosos artículos personales se enviaran a la hermana de Maya en Chicago. Etiquetados inteligentemente como donaciones para esquivar cualquier pregunta inquisitiva en casa. Mantuve una fachada impecable. Cociné cenas. Me mantuve educada. Conversé y actué completamente imperturbable ante la floreciente intimidad de James y Vanessa.
Ocasionalmente, capté la mirada perpleja de James, tal vez perplejo por mi recién descubierta actitud tranquila, a pesar de su flagrante traición. 4 semanas después de confirmar mi embarazo, asistí a la entrevista final en Singapur, diciéndole a James que era una conferencia de 2 días en Chicago. La oferta de trabajo llegó de inmediato. Un contrato de 3 años con un salario lucrativo y una vía rápida a la asociación. Podemos ayudar con la reubicación. El socio gerente ofreció. ¿Cuándo puede comenzar? En 6 semanas, respondí, calculando la cantidad precisa de tiempo que necesitaba sin dejar rastro. En mi vuelo de regreso, finalicé cada detalle. La firma de Singapur manejaría mi visa de trabajo y alojamiento. Arreglé. Me acordó limpiar discretamente mis pertenencias restantes una vez que me fuera. Los papeles del divorcio se presentarían desde el extranjero a mi regreso. Encontré a James y Vanessa cocinando juntos, su risa llenando nuestra cocina mientras se movían uno alrededor del otro con facilidad. Apenas registraron mi presencia. ¿La conferencia va bien?, preguntó James distraídamente, sin levantar la vista de su cocina. Muy productivo, respondí, mis ojos en Vanessa mientras casualmente le tocaba la espalda. Esa noche, mientras yacía junto a James, contemplé mis próximos pasos. Ahora, 11 semanas de embarazo y aún no se nota. Estaba agradecida de que la noria se hubiera aliviado, ayudando a mi pretensión. Has estado callada, James notó desde la oscuridad. ¿Lo he hecho? Es agradable, continuó, confundiendo mi retirada con aquiescencia a nuestra vida alterada. Tomó mi mano, iniciando intimidad por primera vez en semanas, malinterpretando mi cumplimiento como satisfacción. Lo permití, desapegándome emocionalmente mientras me abrazaba, jurando que sería la última vez que tachoné su rostro, memorizando la mirada de fuerza fingida enmascarando sus debilidades. A la mañana siguiente, James anunció que él y Vanessa estarían fuera en una conferencia de arquitectura de 3 días en Denver. ¿Será eso un problema?, preguntó su tono, implicando que no esperaba ninguna objeción en absoluto. Le aseguré que tenía mucho para mantenerme ocupada. Lo que James no sabía era que esta era la oportunidad perfecta para que yo finalizara mis planes esa tarde. Confirmé mi vuelo a Singapur. Programé mis comunicaciones para que terminaran el día después de mi partida y redacté una carta de renuncia a mi empresa citando una emergencia familiar. Mi nueva vida me esperaba y estaba lista para comenzar una nueva. Completé el papeleo necesario para transferir los archivos de mi caso a otros abogados de la firma. Con cada formulario firmado y correo electrónico reenviado, el peso que había llevado durante años comenzó a levantarse de mis hombros. La mujer que solía ser, la esposa que preparaba comidas elaboradas para ganarse el afecto, que soportaba la falta de respeto silenciosa, que atenuaba su luz para proteger el frágil ego de su esposo. Ya estaba comenzando a desvanecerse. En su lugar, estaba emergiendo una versión diferente de mí, una que ya no estaba dispuesta a sacrificarse por la comodidad de los demás. Una lista para proteger no solo su dignidad, sino su futuro y el de su hijo a cualquier costo. Esa noche, cuando cerré mi computadora portátil por última vez en nuestra oficina en casa compartida, capté mi reflejo en la pantalla negra y, por primera vez en meses, sonreí, no la sonrisa ensayada y cortés que había usado como armadura durante nuestro matrimonio que se desmoronaba, sino una genuina, calma, firme, resuelta. James no tenía idea de lo que vendría. Cuando notó las grietas, ya me habría ido. La mañana en que James y Vanessa se fueron a Denver amaneció fresca y sin nubes. Un día de primavera perfecto. Me quedé en el borde de nuestro camino de entrada, saludando alegremente mientras retrocedían, manteniendo la ilusión hasta el final. James parecía distraído, sus ojos revoloteaban por todas partes menos los míos mientras cargaba su equipaje a juego en el maletero. Vanessa, por otro lado, no se molestó en ocultar su satisfacción. Me lanzó una mirada triunfante y fría. El tipo de mirada que da un Víctor mientras examina el territorio recién conquistado. Volveremos el viernes por la tarde, James gritó desde el asiento del conductor. No esperes despierta si trabajas hasta tarde. Buen viaje, respondí, las últimas palabras que le diría. Tan pronto como su auto dobló la esquina y desapareció. Cerré la puerta principal detrás de mí y fui a trabajar. Cada paso ya había sido planeado en mi mente, ensayado hasta el más mínimo detalle. Recuperé la maleta que había escondido en el ático semanas antes, ya llena con lo esencial: identificación, documentos financieros, algunos recuerdos irreemplazables, el relicario vintage de mi madre, fotografías descoloridas de mis abuelos y una copia del primer informe legal que gané. Me moví por la casa con silenciosa eficiencia, seleccionando solo lo que realmente importaba. Cuando llegué a la sala de estar, mis ojos se posaron en la foto de la boda, posada en la repisa, James y yo sonriéndonos el uno al otro con tanta esperanza.
Muchas promesas. Saqué la foto de su marco. Cuidadosamente corté mi imagen con tijeras y deslicé la mitad restante. Solo James sonriendo. Solo de nuevo. En su lugar. Un mensaje silencioso que no podría ignorar. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Maya. Todo está listo en mi extremo. El auto te recogerá a las 5 de la madrugada mañana. Respondí con un simple, gracias, y continué en la oficina. Recopilé los últimos registros financieros y preparé mi mensaje final de despedida. Había debatido durante días qué decir. Cómo resumir el final de un matrimonio. Una vida. De una manera que no pudiera ser descartada al final. Elegí vídeo. Sobrescrito. Palabras. Coloqué mi computadora portátil en el escritorio de James. Presioné con acento agudo grabar y miré directamente a la cámara. James. Para cuando veas esto. Me habré ido, no solo de esta casa o este matrimonio, sino de la vida que una vez construimos juntos. Acepté un puesto en el extranjero. Solicité el divorcio y orgánique con acento agudo que toda la comunicación pasara por mi abogado. Hice una pausa, mi mano descansando brevemente sobre mi estómago. Hay algo que debes entender. No me voy por Vanessa. Me voy por ti, porque cada día tomaste decisiones, pequeñas y grandes, que me decían exactamente lo poco que importaba. Trajiste a tu ex a nuestra casa sin siquiera una conversación. Priorizaste sus necesidades, su comodidad, su felicidad, mientras yo permanecía invisible. Reavivaste tu relación con ella mientras aún estaba casado conmigo. Pensando que no me daría cuenta o tal vez pensando que no tendría la fuerza para preocuparme. Una pequeña sonrisa triste tiró de la comisura de mi boca. La ironía es que si hubieras sido honesto, si me hubieras dicho que querías salir, te habría dejado ir limpiamente. En cambio, elegiste el engaño, así que ahora me elijo a mí mismo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz tranquila pero firme. No intentes encontrarme. Para cuando regreses, habré comenzado legalmente una nueva vida. Una que no tendrás parte en los papeles del divorcio. Están con mi abogado. Tu firma es lo único que queda para cerrar este capítulo. Detuve la grabación y la configuré para que se reprodujera automáticamente la próxima vez que se abriera su computadora. Luego volví a mi lista de verificación. Por la noche, casi todo estaba completo. Nuestras tarjetas de crédito conjuntas yacían en una pila ordenada en el mostrador de la cocina. Cada una cortada por la mitad. Mis fondos personales ya habían sido transferidos a una nueva cuenta. Mi carta de renuncia había sido entregada a la firma esa mañana. Todo lo que quedaba era mi partida al amanecer. Caminé lentamente por cada habitación, dejando que los recuerdos afloraran por última vez. La sala de estar, donde habíamos celebrado nuestra primera Navidad. La cocina, donde James una vez me sorprendió con el desayuno después de una semana agotadora en el tribunal. Las paredes del pasillo aún tenían tenues contornos de las muestras de pintura que probamos durante horas antes de decidirnos por el tono perfecto de azul. Esos recuerdos ya no se sentían como míos, pertenecían a una mujer diferente. Alguien que creía que solo el amor podía mantenerlo todo unido. Pero la verdad era que James nunca me había dado realmente su corazón. Cuando terminé mi paseo final, sonó mi teléfono. Me congelé cuando vi su nombre en la pantalla. Mi pecho se apretó. ¿Algo salió mal? ¿Volverían temprano? Lo dejé sonar 4 veces y finalmente respondí, hola. Hola. Solo registrándome, dijo James casualmente, ruido de aeropuerto zumbando detrás de él. Nuestros vuelos se retrasaron y olvidé mencionar que los paisajistas podrían venir mañana. No te preocupes por dejarlos entrar. Tienen el código de la puerta. Parpadeé, aturdida por un momento. ¿Paisajistas? Hice eco, reprimiendo la risa que surgió como una ola en mi pecho. Sí, por el jardín trasero. Vanessa pensó que sería bueno plantar algunos cerezos, como los que su familia tenía en Japón. ¿Cerezos? Él estaba planeando el futuro de nuestro hogar con ella, haciendo cambios permanentes, añadiendo raíces para alguien más. Ya veo, dije, mi voz incluso tú. Está bien, suenas diferente. Por un fugaz momento, consideré abrirle mi alma. Me imaginé declarando que estoy embarazada de tu hijo y que me voy del país mañana. Sé de tu romance, sé que nunca me has amado de verdad como merezco. En cambio, opté por la simplicidad, solo cansada. Que tengas un buen vuelo. Gracias, embarque pronto. Nos vemos el viernes. Adiós, James. La finalidad de mis palabras pareció escaparse de él. Cuando terminó la llamada, esa noche mi sueño fue inquieto, interrumpido por frecuentes despertares para comprobar la hora, atormentada por el miedo a perder mi vuelo a las 4:30 de la madrugada. Me levanté, me duché y me vestí con ropa cómoda, adecuada para un largo viaje. Exactamente a las 5 de la madrugada un mensaje de Maya confirmó la llegada de mi coche. Agarré mi maleta y el equipaje de mano. Cerré la puerta principal por última vez y escondí la llave de mi casa en una caja magnética debajo del escalón del porche.
Mientras el coche se alejaba, me abstuve de mirar atrás. Al llegar al aeropuerto, pasé por seguridad con facilidad. Mi embarazo aún no era lo suficientemente notorio como para llamar la atención. Mientras esperaba en la puerta de embarque, llegó una llamada inesperada de un número desconocido. Hola, soy Emma Winters, dijo una voz de mujer. ¿Sí? ¿Quién habla? Respondí. Mi nombre es Rachel. EHM. Fui compañera de cuarto de Vanessa en París. Explicó. Me enderecé en mi asiento. Cautelosa. ¿Cómo conseguiste este número? Tu amiga Maya me lo dio. Respondió Rachel. Pensé que deberías saber algunas cosas antes de tomar cualquier decisión. Con solo 20 minutos para abordar. La insté a continuar. Rachel reveló que Vanessa no había perdido su apartamento en París. Había terminado nuestro contrato de arrendamiento deliberadamente hace 3 meses. Alegando que había conseguido un trabajo increíble en Estados Unidos. Su tono se volvió severo. Ya había hecho este truco antes. En París, se abrió camino en el matrimonio de su ex hasta que su esposa se fue. Se jactaba de reclamar lo que era suyo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta del alcance de la manipulación de Vanessa. Este es un patrón para ella, confirmó Rachel. James no era su primera víctima. Hubo otro hombre casado justo después de París. Ella prospera al ser elegida por encima de la esposa. Rachel hizo una pausa con la voz cargada de arrepentimiento. Debería haber hablado antes. Pero Vanessa es vengativa cuando se enfada. Cuando Maya me contó por lo que estabas pasando, no pude quedarme callada, agradecida por su valentía. Le di las gracias. Cuando los pasajeros comenzaron a abordar, esta nueva perspectiva de las intrigas de Vanessa me ofreció una clara afirmación de mi decisión, proporcionando un extraño alivio en medio del caos. Al acomodarme en mi asiento y comenzar el ascenso del avión, puse suavemente una mano sobre mi estómago. Ahora solo somos tú y yo. Pequeña, susurré. Vamos a construir algo mejor. El avión se elevó hacia el cielo del amanecer, dejando atrás la ciudad donde había construido y visto desmoronarse mi matrimonio. En 14 horas, daría el paso hacia una nueva vida en suelo extranjero, lejos del alcance de James. Me lo imaginé llegando a casa al día siguiente, su confusión escalando al pánico al descubrir mi vídeo de despedida en su computadora y buscando frenéticamente cualquier señal de mí. Mis colegas de la empresa estarían igualmente desorientados, ya que acababan de recibir mi renuncia. Para entonces, yo estaría integrada de manera segura en mi nuevo rol en el extranjero. Protegida por barreras legales y geográficas meticulosamente organizadas por mi abogado. El secreto de mi embarazo seguiría siendo solo mío. Por ahora, un nuevo capítulo no atado a mi pasado. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, acepté un vaso de agua de un asistente de vuelo y cerré los ojos, dejando ir a la mujer que había sido la observadora pasiva de su propia traición. En su lugar, estaba alguien resuelta, alguien lista para forjar un futuro en sus propios términos. Una mujer que se negaba a ser disminuida por la narrativa de otro. Meses después, en Singapur, la vida floreció inesperadamente. Mi nuevo apartamento, un elegante rascacielos con vista al puerto, se convirtió en mi refugio. La firma valoró mis conocimientos rápidamente, haciéndome indispensable. Cuando mi embarazo se hizo visible, en lugar de ocultarlo, lo abracé abiertamente. Para mi sorpresa, el apoyo de mis compañeros y superiores fue alentador. Elección audaz, Emma, comentó mi jefe durante una reunión, admirando mi resolución. Admiro tu confianza, agregó, sonriendo, con una mano apoyada en mi creciente vientre. Respondí, gracias, he aprendido a adaptarme cuando la vida me lanza lo inesperado. Sin que nadie en Singapur lo supiera. Mantuve un seguimiento cercano de las actualizaciones de mi abogado a través de un correo electrónico seguro. James, aturdido por mi desaparición, pasó de la confusión a la rabia, llegando finalmente a una aceptación resignada al recibir los papeles del divorcio. Las actualizaciones de Maya pintaban la imagen de un hombre que no podía comprender mis motivos. Su desconcierto dio paso a la aceptación de que su vida, tal como la conocía, había cambiado irrevocablemente. No pude evitar reír, aunque sin ninguna diversión real. Comenté secamente. La ironía era aguda. Vanessa lo había dejado solo 3 semanas después de mi desaparición. Parecía que su interés se desvaneció sin la emoción de la rivalidad. El último chisme era que ya había seguido adelante, ahora persiguiendo a un desarrollador de bienes raíces en Chicago. Esa noticia no me trajo alegría. Simplemente afirmó que dejar a James fue la decisión correcta. Después de un mes de resistencia obstinada, finalmente había firmado los papeles del divorcio, impulsado por el duro recordatorio de mi abogado sobre cómo las complejidades internacionales podrían aumentar los costos y la exposición pública. Un detalle crucial que logré mantener en secreto.
gracias a astutas maniobras legales y a las estrictas leyes de privacidad de Singapur. Fue mi embarazo. Como solo estaba en la etapa inicial cuando me fui, pude mantener esto oculto. A los 7 meses de embarazo, recibí el decreto oficial de que nuestro divorcio era definitivo. Esa noche, sentada en mi balcón viendo los barcos portacontenedores a la deriva en el puerto, me envolvió un tumulto de dolor y alivio. Acunando mi barriga, le susurré a mi hija no nacida: oficialmente somos libres. Y sentí una patada tranquilizadora en respuesta. La semana pasada, descubrí que iba a tener una niña. Decidí llamarla Sofía en honor a mi abuela, una mujer que había encarnado la noción de que la verdadera fuerza a menudo requiere la capacidad de adaptarse. Mi teléfono sonó con un mensaje de Adrien, un colega en Singapur que se había convertido en un amigo cercano. Su presencia se había vuelto un pilar de apoyo, particularmente valioso a medida que avanzaba mi embarazo. La cena aún sigue en pie. Encontré la heladería que mencionaste. Sonreí, agradecida por la distracción, y confirmé nuestros planes. Nuestra relación se había mantenido puramente platónica. El romance era lo último en lo que pensaba. Pero la compañía de Adrian era algo que atesoraba profundamente. Entendía los límites y no buscaba nada más que sinceridad en nuestras interacciones. 2 semanas antes de mi fecha de parto, mi amiga Maya voló desde los Estados Unidos trayendo consigo noticias inquietantes. James sabe sobre el bebé. Ella divulgó en voz baja una noche mientras estábamos sentadas en mi sala de estar. La luz de la ciudad brillaba afuera. Una protección instintiva me hizo agarrar mi estómago. Le exigí que explicara. ¿Recuerdas la prueba de sangre que te hiciste antes de irte? Los resultados fueron enviados a tu antigua dirección. James los abrió. Mi corazón se hundió. Pero no me disuadió. Él reclama a Heck. Lucha por la custodia. Maya agregó con cautela, a pesar de la conmoción. Recuperé mi compostura rápidamente. Déjalo intentar, dije con firmeza. Mis abogados habían anticipado tales movimientos. Dado que mi hija nacería aquí, Singapur tenía jurisdicción. James no tenía fundamentos legales para forzar mi regreso a los Estados. A pesar de sus acusaciones de que le había robado a su hijo ocultando mi embarazo. Un hecho que admití sin culpa, especialmente después de su propio engaño con respecto a Vanessa. Cuando Sofía nació después de 18 largas horas de parto, Maya estuvo a mi lado todo el tiempo, en el momento en que colocaron a mi hija en mi pecho. Todo lo demás se desvaneció. Estaba perfecta, con una mata de cabello oscuro. Hola, pequeña, susurré contando sus pequeños dedos de manos y pies. Vamos a estar bien. La batalla legal anticipada comenzó poco después de que James presentara mociones en tribunales estadounidenses que no tenían jurisdicción sobre un niño nacido de una residente de Singapur. Mi equipo legal internacional contó con una eficiencia formidable para desacreditar sus reclamos de secuestro con evidencia de su infidelidad y negligencia emocional. Una sorpresa de gran ayuda llegó cuando Vanessa, después de su ruptura, dio una entrevista cargada de emociones que, sin darse cuenta, proporcionó pruebas de su conspiración contra mí. Esto no solo fortaleció mi caso, sino que finalmente condujo a la disolución de los reclamos de James. Cuando Sofía tenía 3 meses, la mayoría de los desafíos legales habían disminuido. Los tribunales de Singapur habían afirmado mis derechos de custodia total y, si bien James técnicamente conservaba sus derechos parentales, eran efectivamente inaplicables a menos que eligiera regresar a los Estados Unidos. La vida se instaló en una nueva rutina. Días de trabajo atractivos. Tardes tranquilas con Sofía y un círculo de apoyo de amigos que no sabían nada de mi tumulto anterior. Lynn, nuestra maravillosa niñera, adoraba a Sofía y me permitió continuar con mis avances profesionales. Te has convertido en nuestra arma secreta para las expansiones del mercado asiático. Me dijo una vez mi socio gerente durante una revisión. La adquisición de Richardson no habría sucedido sin tu estrategia. Acepté este elogio con una seguridad en mí misma recién descubierta. Cuando Sofía tenía 6 meses, ocurrió un encuentro inesperado. Durante una videoconferencia con potenciales clientes internacionales, el rostro de James apareció de repente en mi pantalla representando a una empresa estadounidense. Nuestros ojos se encontraron a través de la brecha digital. Se llenó de sorpresa por un breve momento. La discusión de negocios se desvaneció en el fondo. Yo había cambiado significativamente. Cabello más corto. Un rostro más anguloso. Un comportamiento seguro. La mujer que ahora veía se parecía poco a la que había visto por última vez. Me recuperé rápidamente, continuando mi presentación sin problemas. Como era previsible, llegó un correo electrónico de él más tarde. Emma, tenemos que hablar de todo sobre nuestra hija. Lo leí, lo pausé y luego lo borré. No quedaba nada más que discutir. Los tribunales habían hablado y yo había seguido adelante. Sofía estaba prosperando. Esa noche,
Mientras la mecía suavemente para que se durmiera, me encontré reflexionando sobre el viaje transformador que nos había llevado a este momento sereno. La agonía de la traición se había convertido en algo profundamente inesperado. Gratitud. Sin el engaño de James, tal vez nunca hubiera realizado todo mi potencial para la acción decisiva. Para reconstruir mi vida desde cero y para mantenerme fuerte por mi cuenta. Exactamente un año después de haberle dado valientemente la espalda a mi antigua vida. Recibí una estimada invitación para impartir una clase magistral sobre Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual en una prestigiosa conferencia en Tokio. Frente a una audiencia de experimentados profesionales del derecho y con Sofía al cuidado seguro de Lynn en Singapur. Me sentí abrumada por una profunda sensación de logro. Durante la sesión, enfaticé a mis compañeros que la clave para superar los desafíos legales es reconocer que lo que puede parecer un obstáculo insuperable a menudo esconde una solución en su interior. Los insté a ver las barreras como oportunidades de redirección en lugar de callejones sin salida. Después de mi presentación, me uní a Adrien, otro orador de la conferencia. Para cenar, estuviste brillante hoy, me felicitó levantando su copa en un brindis por los nuevos comienzos. Le devolví el gesto, nuestras copas tintinearon en la suave luz. Un guiño simbólico a la importancia de saber cuándo dejar una vida atrás y dar un paso valiente hacia otra. Más tarde esa noche, hice una videollamada a Lynn para ver cómo estaba Sofía. Su brillante rostro sonriente apareció en mi pantalla. Sus nuevos dientes se asomaban a través de su alegre sonrisa. Balbuceó con entusiasmo. Sus pequeñas manos se extendían hacia la cámara. Mamá te ama, le susurré. Estaré en casa mañana. Después de terminar la llamada, apareció una notificación de un correo electrónico de Maya. El asunto me llamó la atención. Pensé que deberías ver esto. Contenía un enlace a una publicación en las redes sociales de James. Una larga disculpa pública dirigida a mí. En su publicación, confesó sus manipulaciones emocionales y fracaso como esposo. Admitió la aventura con Vanessa y sus intentos de manipularme, concluyendo con una declaración de que no esperaba perdón. Simplemente un reconocimiento público de sus malas acciones. Cerré el correo electrónico sin responder. Su confesión no alteró mi realidad. Tal vez le proporcionó algún tipo de catarsis o una oportunidad de salvar su reputación. Pero para mí fue intrascendente. Ya había superado la necesidad de su reconocimiento. La mujer en la que me había convertido. Una profesional exitosa. Una madre amorosa y una persona segura. Fue el resultado de mi elección de dejar atrás una vida que una vez me había disminuido. Al alejarme de ese viejo mundo, realmente había entrado en el mío propio. Sofía y nuestra vida en Singapur eran mi presente y mi futuro. El pasado, con todas sus duras lecciones, había cumplido su papel. Me enseñó que a veces el acto más valiente es desaparecer tan completamente que uno se ve obligado a descubrir su verdadera esencia. Lejos de todo lo que es familiar, me había desvanecido como si nunca hubiera existido en esa vida anterior. Pero a través de esa desaparición encontré mi verdadero yo.